tus pies la están pisando, tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Auguren la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos, diré la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Hola, buenas noches. Bendecidos somos de que nos podemos volver a encontrar en nuestro espacio virtual de Biblia, hoy martes 18 de junio del 2024, continuando con con nuestro tema de la epístola a los Hebreos. Vamos a comenzar, como todas las sesiones, haciendo alabanza a Dios Padre y a la Santísima Trinidad, y te invito a que de corazón, unidos, digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como todas nuestras sesiones, invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuestra intención particular de esta noche va de la mano con la que hace una semana o dos tuvimos cuando pedimos bendiciones para los nuevos diáconos que habían sido ordenados. Pues la semana pasada Jesús permitió que 5 seminaristas concluyeran sus estudios y que fueran consagrados a su servicio mediante la consagración de sus manos de parte del cardenal Aguiar Retes en la Basílica de Guadalupe. Dentro de este grupo de 5 nuevos sacerdotes, nuevos presbíteros, uno de una manera más
constante, pero otro de los 5 también estuvieron colaborando en la parroquia de Santa María de los Apóstoles, reafirmando su vocación y su fe. Esta noche pedimos que el Espíritu Santo les guíe, les acreciente su fe, sus carismas y que puedan ser dignos pastores de la grey de Jesús de Nazaret, porque pues no es nada fácil llegar a ser un consagrado a su servicio, pero viene la segunda parte de poder ser un verdadero pastor, como Jesús de Nazaret nos enseñó y fue ejemplo durante su vida terrestre aquí en este mundo. Entonces le pedimos de corazón a Dios Padre que a través de la intercesión de Jesús de Nazaret y con el poder del Espíritu Santo conduzca a estos nuevos sacerdotes de la zona primada de la Ciudad de México. Esa palabrita de primada, espero que la conozcas, pero si no, primado significa el primero. Por lo tanto, la Arquidiócesis Primada de México es la primera que es reconocida para tu conocimiento por adecuaciones prácticas de hace unos años para acá. Fue dividida, fue seccionada la gran urbe metropolitana y entonces surgieron 4 diferentes arquidiócesis. Por lo tanto, pues reviste más importancia el saber que la Arquidiócesis Primada de México es la que está al frente, el obispo cardenal Carlos Aguiar Retes. Bueno, pues dicho lo anterior, te quiero comentar acerca del canto con el cual abrimos nuestra sesión esta noche. Seguramente te ha de haber llamado la atención este Salmo 121, perdóname, Salmo 122 de la nomenclatura hebrea, que corresponde al 121 de la nomenclatura griega. Al igual que el que otros más que escuchamos y que vamos a seguir escuchando, constituyen los 14 salmos con los cuales se llegaba a las fiestas en Jerusalén, ya lo habíamos mencionado un poco. Pero este Salmo 122 lo conocemos nosotros mucho porque uno de los cánticos litúrgicos de la Eucaristía que entonamos seguidamente los domingos nos habla de este salmo. Más o menos, yo no soy entonado, pero cuando cantamos, qué alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Pues ese salmo, ya actualizado, tiene su origen en este Salmo 122. Si tú pusiste atención, lo que cita es prácticamente lo mismo. Pero te quiero enriquecer tu conocimiento acerca de este salmo y te voy a dar 3 referencias. Una, que se atribuye la autoría de este salmo al rey David. Por lo tanto, si está acreditado a él, el rey David, pues él fue padre de Salomón, el rey que lo sucedió después de su muerte como rey de Israel, y que tristemente durante su gestión de Salomón se dieron todos los elementos necesarios para que después se fraccionara el reino en reino del norte y reino del sur. Pero sabemos que este Salomón fue un privilegiado por haber tenido la bendición divina y por la petición que le hizo cuando iba a ser ungido como rey de Israel,
le pidió a Yahvé Dios en aquel tiempo, a Dios Padre, para nosotros, le pidió sabiduría. Sabemos que ese término de sabiduría es único y exclusivo en toda su magnitud de Dios Padre y también de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, fue una excepción muy grande la que hizo el Creador al darle una cantidad de inteligencia superior a la media que tenemos todos los hombres en este mundo y que pudiéramos considerar llegó a tener una sabiduría sobre todos la masa humana. Bueno, pues Salomón, dentro del aprovechamiento de esta bendición que recibió de parte de Yahvé Dios, de Dios Padre, él pudo tener un mandato sobresaliente, creció mucho su reino, fue muy querido por sus súbditos y hizo muchas alianzas, algunas buenas, otras no tan buenas. Tuvo una influencia muy fuerte dentro de la historia bíblica, porque precisamente el libro de la sabiduría, que es uno de los 5 que forman el apartado de los libros sapienciales de la Biblia, uno de esos 5 libros es el libro de la sabiduría. Y de acuerdo a la redacción que trae introductoria, se le acredita este libro a la autoría de Salomón, precisamente. No podemos darlo totalmente como algo comprobable, pero pues sabemos, tenemos por fe que aceptar muchas ocasiones la opinión que nos dan los exégetas y sobre todo el magisterio de la iglesia. Entonces el libro de la sabiduría, pues independientemente de que fue inspirado por el Espíritu Santo, se le atribuye a la redacción de Salomón. Bueno, pero este Salomón, dentro de todas sus grandes obras que realizó siendo rey, una de ellas, quizás la más importante, la más trascendente, fue la construcción del Templo de Jerusalén. Por lo tanto, cuando su padre, David, escribió este salmo, no existía el templo todavía. Y por eso tú, si pusiste atención, en la narrativa de este cántico no se menciona templo, se menciona Jerusalén, se menciona Sión, la colina en donde se asienta parte de la ciudad de Jerusalén y se le conoce como el Monte Santo, Sión. Pero además hay otro detalle interesante. En las estrofas que tú escuchaste, sobre todo en la primera lo puedes constatar, hay tres, eh, hay 3 palabras que se repiten en el transcurso del Salmo por 3 veces, que va relacionado con la perfección. Y estas 3 palabras son Jerusalén, casa y paz o shalom en hebreo. Entonces, estos 3 ingredientes de Jerusalén, paz y casa, repito, se citan 3 veces en el desarrollo del Salmo. Entonces es muy curioso que siendo Jerusalén una de sus traducciones, la ciudad de la paz, llegaban los peregrinos. Ya vimos que había otros cánticos para cuando venían por caminos abruptos, eh, llenarse de entusiasmo y positividad en el camino para llegar a Jerusalén. Pero este Salmo 122, llegaban a Jerusalén, se detenían en las puertas de entrada de la ciudad. Recordemos que en aquellos tiempos era común que tuvieran murallas y puertas, muchísimas ciudades para ingresar a su interior. Y entonces no entraban a Jerusalén
sin antes haber entonado este cántico, en el cual se sentían pues iluminados para pedirle a Yahvé Dios que bendijera a Jerusalén, que era la casa de ellos, y que le diera paz a todos los moradores del Monte Santo y de Jerusalén. Entonces, es un salmo muy bello y repito, a nosotros se nos es familiar porque ya adecuado a nuestra tradición lo entonamos en las liturgias, sobre todo en las dominicales. Entonces, pues, qué alegría poder haber compartido este salmo y su relación con nuestras costumbres el día de hoy. Bueno, pues ya entrando en materia de nuestro estudio, vimos en la clase anterior, o en las dos clases anteriores, ya no sé exactamente, más o menos el orden que vamos a seguir para estudiar la epístola a los hebreos. Ya hemos visto gran parte de lo que en esta lámina estás contemplando. Sin embargo, es interesante el reforzar ciertos puntos para que podamos, pues, con más confianza abordar lo que nos toca el día de hoy. Vimos que el tema de la epístola definitivamente es la persona de Jesús y que dentro del plan de la epístola viene el estudiar eh, los diferentes adjetivos calificativos sobre Jesús en muchísimas formas. Ahorita vamos a repasar algunas de ellas. Y nos quedamos en la clase pasada de que estábamos hablando acerca de la lengua y el estilo, el género literario, el autor, la fecha, el lugar. Esto, estos puntos indispensables para entender bien la epístola. Creo que reforzamos un poquito más los últimos dos, la finalidad de la carta y canonicidad. Entonces vamos a hacer un repaso rápido, ya sin tocar los nombres que cita la epístola, que aquí te los estoy poniendo nada más para que tú refresques en tu memoria estos adjetivos calificativos sobre la persona de Jesús que se hace. Velos viendo mientras yo te voy recordando algunos puntos importantes. La principal novedad de esta epístola, al tratar a Jesús, dijimos, es el utilizar eh, dos sustancias, no sustancias, perdóname, dos niveles relacionados con el sacerdocio. Uno, la palabra o las palabras sumo sacerdote, que se repite 10 veces en el desarrollo de la epístola. Y la otra, que es sumo sacerdote para siempre, que ahí ya nos marca un tiempo definido y que eso le da una vigencia eterna al concepto de sumo sacerdote. Esta palabra de sumo sacerdote deriva del griego, y el decir sumo sacerdote significa quien ofrenda la víctima del sacrificio destinado a la inmolación, convirtiéndola esta en una ofrenda. Y esta ofrenda llevando el propósito de, eh, de, de abogar por, por nuestros pecados y también de abogar por los pecados del propio sacerdote celebrante. Bueno, pero aquí precisamente radica la gran diferencia entre un sacerdote o un sumo sacerdote judío, de acuerdo a las costumbres que se tenían en aquellos tiempos,
y a que Jesús sea el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús, al ser sumo sacerdote, no solamente es el oferente, el sacerdote que presenta la ofrenda para, para el sufragio, para poder hacer un acto por el arrepentimiento del pecado del pueblo y del propio pecado del oferente. Porque Jesús, en primer lugar, no tuvo pecado alguno. Él adoptó nuestra personalidad humana, nuestra figura humana, y es igual a todos nosotros, excepto en el pecado. Entonces Jesús, a diferencia de los sumos sacerdotes o de los sacerdotes normales judíos, no podía tasársele con el mismo rasero porque él no tiene pecado. Y entonces Jesús, Hijo de Dios, por esta característica, es superior a cualquier sacerdote. Jesús, siendo Hijo de Dios, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, para que nos ubiquemos más o menos entre los que consideramos de un rango bastante elevado, es superior a los sacerdotes, al sumo sacerdote del templo de Jerusalén, y es él, Jesús, sumo y eterno sacerdote para siempre, quien actúa como mediador, no sé, o sea, como oferente, pero además por los méritos de haber entregado su propia sangre. Con esto instituyó la nueva y eterna nueva alianza, que viene anunciada desde los tiempos del profeta Jeremías y que hemos visto ya en esas láminas que hemos estudiado, que la gran diferencia, el punto medular, es que en la alianza del Sinaí que hizo Yahvé Dios con la intermediación de Moisés y con el pueblo judío, era que les exigía culto y veneración solamente a él, a Yahvé Dios, y que lo que les ofrecía era que iba a ser el pueblo elegido de él, y en eso Dios sigue siendo fiel a su palabra y sigue siendo su pueblo elegido. Pero el llevarlos a la tierra prometida, físicamente, lo que es Canaán, era la oferta de irse a sentar ahí. Y la gran diferencia de la nueva alianza, que por los méritos de Jesús tenemos nosotros, es que Jesús de Nazaret, al haber dado hasta la última gota de su sangre y al haber entregado su carne, su cuerpo también en sufragio por la abolición de nuestros pecados, nos gana después de su muerte y resurrección gloriosa el derecho a ser coherederos de él, a convertirnos nosotros en hermanos menores del propio Jesús y a disfrutar de la herencia de Dios Padre, al igual que Jesús. Y por lo tanto, el reino de los cielos, que Jesús es el primero, de ahí la palabra primicia, primado, el primero en llegar al cielo, nos abre la oportunidad de que todos lleguemos a la mansión eterna, no solamente los judíos. Nosotros nos constituimos a través de estos hechos como el nuevo pueblo elegido, el nuevo pueblo de Israel, que agrupa entre todos también a los propios judíos, pero que incluye a gentiles, a paganos, a agnósticos, a herejes, a no creyentes, a toda la humanidad completa. Bueno, entonces dicho todo esto, vamos a pasar a la siguiente lámina,
en el que vamos a adentrarnos un poquito más al plan de la epístola. Y vamos a ir viendo como una especie, bueno, no como una especie, sino como prólogo o un anteprólogo, más bien dicho, porque tendríamos aquí el prólogo mismo y tenemos también unos puntos para poder observar de comprensión para poder asimilar mejor el prólogo. Entonces, de acuerdo a la revelación divina dada por medio de Jesús, sabemos que Jesús, Hijo de Dios, repito, es superior a los ángeles y hermano de los hombres. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en los tiempos en que fue escrita esta epístola, dentro de la formación litúrgica y dentro de la formación religiosa que tenían los judíos, consideraban que a través de los ángeles, que eran seres, por supuesto, superiores a los hombres, eran el medio por el cual Yahvé Dios instruía a todos los que formaban su pueblo elegido. Pero aquí vamos a ver con un poco más de detenimiento que este Jesús, Hijo de Dios, es superior a los ángeles. Y vamos a ver una exhortación y cómo podemos considerarnos que somos hermanos de Jesús. Y después, como punto segundo, vamos a analizar el por qué Jesús, sumo sacerdote, es misericordioso y fiel. Y vamos a adentrarnos un poquito estos puntos, pero antes de entrar en materia, te recuerdo que la lengua y el estilo utilizado en esta bella epístola, por un lado la lengua está escrita en griego y un griego culto y elegante. Ya mencionamos que había un culto, pudiéramos decir, popular griego, perdón, expresiones griegas populares que se le conocía como el griego koiné, que era un griego que la mayoría de las personas hablaban, los que hablaban griego o los que lo entendían. Pero había un griego más elevado, más refinado en sus conceptos, más elegante en su redacción, y así está escrito esta epístola. Por lo tanto, el escritor humano de esta epístola era un amplio conocedor de la lengua griega y de cómo expresarse con corrección y elegancia. Después, por otra parte, vemos que el estilo de la carta corresponde a una retórica helenista. Al decir helenista es la influencia griega sobre el mundo cultural de aquella época, del siglo I. El escrito es una obra oratoria, es una instrucción. Hay una palabrita en hebreo que se llama didaje o didache, lo puedes pronunciar como tú quieras. Y eso es una norma en la cual los judíos decían lo que constituía la forma correcta de acuerdo a sus tradiciones. Entonces, esta obra entra dentro de esas figuras y medio de acostumbrado, elegante de dirigirse a la población, a los iba dirigida, abundancia de metáforas, tesis, antítesis, alteraciones, asonancias, muchos detalles comunes dentro de los escritos cultos de aquella época del siglo I. Elegante, a veces rítmico. La exposición, haz de cuenta que pudiéramos decir que es una obra musical que tiene un tema central y que va variando en repeticiones, cómo se escucha, pero manteniendo el fondo, manteniendo la rítmica, manteniendo el origen. Dios, disculpa, pero
es agradable poderte imaginar esto, unas cuantas notas que van cambiando de intensidad, de ritmo y que le va dando frescura a la pieza desde el punto de vista escriturístico. Bueno, hemos dicho que tiene muchas exhortaciones y citas bíblicas, la, la epístola, y decimos que pertenece al género epistolar, porque ya hemos estudiado que una epístola puede ser la acumulación de distintas cartas o de una sola carta, pero que va dirigida a un gran grupo. Además, no solamente a un solo destinatario, sino a grandes aglomeraciones de personas. Por otra parte, una epístola también lleva algunos elementos como la introducción, los saludos, la conclusión, que no una carta normal no lleva. Entonces, el género literario de epístola a los hebreos podemos considerar que es una epístola, que es un escrito dirigido a un gran público y que presenta diferentes facetas. Parece una gran predicación, parece una homilía de tipo litúrgico, parece una exhortación apremiante a un nuevo tratado doctrinal. Y por lo tanto, los estudiosos exégetas se conforman con poder reducir estos términos en que la epístola a los hebreos es una bella palabra de exhortación. Ahora, hablando sobre el autor, esto es muy interesante porque ya mencionamos algo al respecto. Hasta el siglo XVI se pensó que esta epístola a los hebreos era de la autoría de Pablo. Esto pudo ser por diferentes motivos. En primer lugar, porque no me preguntes por qué, pero cuando el Papa Dámaso, más o menos por el año 70 de de esta, no fue en el año 70, más adelante, fue en el siglo segundo, a través de San Jerónimo, le pide que traduzca la Biblia griega al latín. Y entonces este Jerónimo lo hace. A esta edición de la Biblia la conocemos como la Vulgata, con V al principio, Vulgata, porque está escrito en un lenguaje que pudiera entender el vulgo, el pueblo. Estamos hablando de Roma y de muchas otras localidades. Todavía el Papa no estaba en Roma. Eso fue ya cuando se arraigaron en Roma y más que en Roma, en Constantinopla, es a partir casi del año 300, después de que Constantino fue rey de Roma y que después vinieron los grandes cambios porque se convirtió en el imperio bizantino. Y ya más o menos de esos tiempos, ya el patriarca religioso cristiano católico ya se empezó a situar en la ciudad de Roma. Mientras tanto, repito que este Jerónimo, probablemente en el orden que le fue dando a la epístola, la puso después de las 13 epístolas de San Pablo, y quizás por eso fue uno de los elementos por los que pensaban que era de la autoría de San Pablo. Pero ya con el paso del tiempo, los exégetas, los estudiosos especializados en la Biblia, fueron detectando eh, algunos puntos muy finos. Por ejemplo, la forma, te voy a leer el prólogo de esta epístola y luego te hacemos el comentario. Dice el prólogo, capítulo 1. Muchas veces y de muchas maneras
habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Te la leí de corrido, vamos en un momento más a analizarla ya, a desmenuzarla, pero lo que me importa ahorita de entrada es que nosotros que ya hemos estado estudiando algunas epístolas de Pablo, podemos distinguir que la forma de saludo de Pablo y los elementos que él normalmente pone en sus salutaciones nada tienen que ver con esta introducción, con este prólogo que hace el autor de la epístola a los hebreos. Entonces, este elemento que ya viene, recordarás que vimos que dentro de nuestro estudio exegético tenemos tres grandes ángulos de un gran triángulo y que ese triángulo conlleva por un lado el, el lenguaje que utiliza el autor, por otro lado el mensaje doctrinal que tiene y por otra parte la inspiración recibida por el Espíritu Santo. Entonces, gracias a ese lenguaje, los exégetas fueron distinguiendo que esto no podía ser de Pablo. Y dices, bueno, ok, no es de Pablo, pero ¿de quién es? Pues, oh sorpresa, que hasta la fecha se sigue sin saber quién escribió la epístola a los hebreos. Te voy a decir un poco acerca de este comentario que estoy haciendo para que nos ubiquemos mejor. Su anonimato es tanto sorprendente cuando se trata que le escribió esta epístola un teólogo de los más grandes del Nuevo Testamento, que junto con San Juan y con San Pablo, pudiéramos decir, se convierten en la trilogía teológica que sustenta nuestra Biblia. En efecto, la epístola a los hebreos es una obra maestra en el campo específico de la cristología. Recordemos que cristología surge con la vida de Jesús de Nazaret, pero sobre todo después de su glorificación. Surge el estudio sobre Jesús ya convertido en Cristo, ya habiendo sido glorificado. Y por lo tanto, ahí surge el término de cristología. Hay otros tiempos más que hemos visto, los tiempos mesiánicos, los últimos tiempos, etcétera, etcétera, pero el sinónimo de cristología solamente se refiere al estudio de Jesús glorificado. Bueno, entonces, ¿quién pudo haber escrito sobre Jesús glorificado? ¿Quién pudo? Muy pocas personas. Entonces, entre el tipo de lenguaje que utilizó, como también los conceptos que maneja, se pensó en muchas personas que si no era Pablo, probablemente el que hubiera escrito esta epístola quizás hubiera sido Clemente de Roma o Lucas o Bernabé, el que estuvo acompañando a Pablo por muchas partes, o que tal vez fue Pedro como cabeza de la iglesia, o Esteban, que fue el primer mártir ya de la iglesia cristiana católica, o que posiblemente fue Silvano o Priscila. Hubo alguien que llegó a pensar que hasta la propia Virgen María podía haber escrito esta epístola, y otros más.
Pero dentro de los que se había pensado, hubo uno que sobresalió un poco más, que es Apolo. Apolo fue un evangelizador también, que en la época de Pablo tuvo mucho arraigo e influencia en toda la zona de Asia, en las comunidades cristianas católicas. Este Apolo parece cubrir gran parte de los requisitos para poder ser el autor de esta epístola. ¿Por qué? Porque Apolo fue un judío alejandrino, fue un gran catequista, fue un magnífico conocedor de las escrituras, contemporáneo de Pablo, personaje conocido en las iglesias de la costa del mar Egeo. Pero hay un detalle, que esta epístola, por los conceptos que maneja, se deduce que esta epístola pudo haber sido escrita por un sacerdote judío que dejó el judaísmo y que abrazó la religión cristiana católica, porque maneja muchos términos y conocimientos litúrgicos, y este Apolo, a pesar de toda su larga lista de por qué pudiera ser, él no fue sacerdote. Y entonces esa idea que se tiene que quien escribió esta epístola tuvo que haber sido un sacerdote judío. Entonces descartamos a Apolo. Sin embargo, repito, no tenemos claridad para decir quién la escribió. Se tiene la idea de cuál puede ser el perfil del escritor de esta epístola. Pero cuando llegues al cielo, pregúntale allí, pregunta que a quién puedes buscar que haya sido el que escribió la epístola a los hebreos. No va a haber otra más que poderlo descubrir de esta manera. Bueno, ahora, con relación a la fecha en que fue escrito esto, va de la mano esto a la idea de que fue un sacerdote que dejó el judaísmo, porque se data que la epístola a los hebreos muy probablemente fue escrita más o menos por los años 67 o 68, o sea, 37 o 38 años después de la muerte de Jesús. Todavía existía el templo de Jerusalén. El templo fue derruido por los romanos en el año 70. En el desarrollo de la epístola, el autor nos menciona muchos lugares o muchos sitios dentro del templo que solamente un sacerdote podía conocer, porque habla del altar de los sacrificios, habla del santuario, del santo de los santos, habla de los sacerdotes y sus responsabilidades y tareas, habla también del atrio del templo, habla como si estuviera viendo el croquis de todo el templo, pero detallándolo con precisión. Entonces, esta epístola fue inspirada por el Espíritu Santo definitivamente, dándole luz al escritor sagrado y obviamente que este escritor conocía mucho acerca del querigma, acerca de la muerte y resurrección de Jesús, que conocía la luz de Dios Padre, pero probablemente este sacerdote que ya no es, porque ya no está dentro del judaísmo, quizás tuvo algunos momentos en que flaqueó en su fe, en que flaqueó en sus convicciones, y junto con él hubo otros sacerdotes que también dejaron el judaísmo para pasarse a la iglesia cristiana católica. Y entonces, en un momento de iluminación, este autor se pone a analizar muy a fondo todo lo que significa Jesús, todo lo que significa Cristo,
todo lo que significa la fe. Y entonces con esos ingredientes va escribiendo la epístola y se las envía, se las comparte de primera mano a aquellos sacerdotes que habían dejado el judaísmo, como una exhortación, como un estímulo, como una invitación a que no dejes esto, vale la pena, tenemos que seguir, porque aquí estamos encontrando cosas que dentro del judaísmo no pudimos encontrar, sobre todo en la persona de Jesús como sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Entonces, nos quedamos ya claros de que no conocemos quién es el autor específico de la epístola a los hebreos, que el lugar en que se escribió esta epístola tampoco está muy preciso. Ya vimos que en cierto momento, en el capítulo 13, dice el autor, os saludan los de Italia, pero eso no significa que esta epístola haya sido escrita en Roma o en algún lugar de Italia. Se piensa probable que pudo haber sido escrita en algún lugar como Alejandría, que en aquellos tiempos cobró una relevancia bárbara y que todavía hasta nuestros días sigue habiendo muchos vestigios de su grandeza y de todo lo que ahí se estudiaba, de los libros, pergaminos, códices que agrupaba. Se presume que había más de 2.500 libros ahí y que fue hecho la ciudad de Alejandría, no sé si sepas, por consigna de Alejandro Magno, el gran conquistador, y lo quiso hacer como un sitio en el que pudieran ahí reunirse todas las principales mentes pensantes de la época, que hubiera un lugar común que sin importar de qué lugar de la tierra tú venías, que supieras que ahí ibas a poder dilucidar y compartir opiniones con los principales pensadores de la época. Entonces es probable que haya sido escrita ahí, pero tampoco hay una certeza. Y que los destinatarios, ya dijimos, de acuerdo a los códices que se encuentran en parte o que había, porque recordemos que de la Biblioteca Alejandrina, pues también sufrió incendios provocados y ahí se perdió todo ese acervo cultural fantástico que había. Y por algo fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con el Faro de Alejandría. Más bien una de las séptimas maravillas era el faro. Y ese faro, por si tú no sabías, después ya los faros fueron siendo una pieza para orientar a la navegación para llegar a tierra firme. Pero en aquel tiempo, Alejandro Magno pidió que se hiciera este faro como un símbolo de que ahí se encontraba la luz de del pensamiento humano. Y por eso ese faro era el que alumbraba a todos los que allí iban. Y el faro estaba contiguo a la biblioteca, a la gran biblioteca alejandrina. Entonces, todo esto se pudo salvar en parte porque existen algunos códices que son manuscritos originales o copias hechas por escribas autorizados que se han situado en diferentes partes. Tenemos el Códice Vaticano, que se encuentra en Roma, tenemos el Código Sinaítico, que se encuentra en los conventos que están en el monte Sinaí, tenemos el Códice Alejandrino, tenemos varios lugares en que gracias a esas copias se pudo ubicar y se pudo constatar mucho del contenido de esta epístola, a pesar de que sufrió la quemazón la biblioteca alejandrina. Bueno, parece que los destinatarios
de este escrito fueron ese grupo de judíos cristianos. Otra vez. A ver si, por favor, ándele, gracias por apagar su micrófono, gracias. Bueno, entonces, estos judíos cristianos que te digo, que dejaron el culto del templo de Jerusalén, se refugiaron también en las comunidades cristianas católicas y pudo haber sido este grupo de sacerdotes y levitas judíos, los pertenecientes a la comunidad de Palestina y de Jerusalén, convertidos al cristianismo, los destinatarios de esta epístola. Cuando se escribió esta epístola, estos judíos cristianos habían sido lanzados fuera del templo por sus hermanos sacerdotes judíos y habían sido excluidos de la sinagoga. Ya no podían estar en ninguno de esos lugares dentro del judaísmo sagrados. Dejaron Jerusalén incluso y se fueron a las comunidades de ciertas iglesias que los acogieron, probablemente la mayoría de estos en la zona de Asia. Pasado el tiempo, comenzaron a decaer en su fervor y el esplendor del culto que conocieron judío les llenaba de nostalgia el corazón y sentían deseos, algunos de ellos, de abandonar la fe cristiana católica y volver al judaísmo. Por eso, la finalidad de la carta, dada esta situación, el autor de la epístola a los Hebreos escribió su carta para levantarlos de su postración, para reconfortarlos, para invitarlos a no añorar más el sacerdocio judío y el ministerio que habían tenido que dejar, y animarlos a conservar su fe cristiana en su triple acepción de consentimiento. Fíjate, lo que voy a decir es crucial y elemental para poder entender el contenido de la epístola a los hebreos. Repito, para conservar la fe cristiana en su triple acepción de consentimiento. 1, dócil a la palabra revelada. 2, confianza en la providencia. Y 3, fidelidad perseverante a la voluntad divina. Sin estos 3 elementos, difícilmente ellos y nosotros, tú, yo, podemos avanzar dentro de nuestro conocimiento religioso, cristiano, católico, y también de profesar como debe de ser correctamente y el dar culto a Jesús de Nazaret y a Dios Padre y a la Santísima Trinidad en su conjunto. Repito, grábatelo bien. Luego lo vamos a ver por escrito, pero ahorita te lo vuelvo a repetir. Dócil a la palabra revelada. ¿Quién nos reveló la palabra? Pues Jesús. Él nos reveló todo lo que la voluntad de Dios Padre le pidió que nos diera a conocer. Confianza en la providencia que conocemos por Jesús y que Él después a través del Espíritu Santo nos nutre y alimenta día con día hasta el fin de los tiempos. Y tercero, fidelidad perseverante a la voluntad divina. Esa fidelidad viene de la mano con la fe. Sabemos perfectamente que para salvarnos necesitamos abrazar nuestra fe, creer en Jesús, creer en sus obras. Si no creemos en todo en su totalidad, por lo menos creer en Jesús, o creer en las obras, o creer en ambas. Y además, pues el derivado de esta fidelidad y de esta credibilidad en él, pues que nos dejemos llevar por las obras de misericordia hacia nuestro prójimo. Entonces, hipotéticamente se podría pensar que el autor de Hebreos pudo ser un judío cristiano perteneciente al grupo de sacerdotes convertidos del judaísmo que habían permanecido fieles y fervorosos después de su conversión en la Iglesia Cristiana Católica. Nadie mejor que este autor podía reanimar y confortar a sus hermanos, antiguos sacerdotes que vacilaban dentro de su nueva fe.
Ya dijimos, hablamos de la canonicidad, ya mencionamos que la canonicidad, o sea, el ingresar el que tenga su reconocimiento dentro de las normas establecidas para que se considere inspirada por el Espíritu Santo, se dio en diferentes momentos, en diferentes concilios, pero fue hasta definitivamente, fíjate, se aceptó en los concilios de Hipona, que es en el año 393, en el de Cartago y Florencia, que incluyeron esta epístola entre los libros sagrados, pero fue hasta el concilio de Trento en 1546 donde se consagró definitivamente la canonicidad de esta epístola y se reafirmó en el Concilio Vaticano I, que fue en 1870, y en el Concilio Vaticano II, que fue en 1965. Bueno, entonces, dicho lo anterior, para poder entrar ahorita ya a entender mejor estos conceptos del prólogo, te pongo esta lámina para que tú la vayas asimilando, mientras yo te voy dando a conocer ya detalles más de fondo acerca de este prólogo. Y voy a volver a remitirme a lo que te leí en, en el prólogo, capítulo 1 de esta epístola a los Hebreos. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de profetas. Los profetas eran intermediarios entre Yahvé Dios, entre Dios Padre y el pueblo, y al mismo tiempo eran un punto de enlace del pueblo hacia Dios. O sea, el profeta se desenvolvía en ambas direcciones, hacia arriba y hacia el pueblo. En estos últimos tiempos, ¿cuáles son los últimos tiempos? Pues en este caso, cuando estaba escribiendo el autor la epístola, para nosotros los tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos, en espera de la parucía, de la segunda llegada de Jesús, con todo el poder y la gloria que se va a dar al fin de los tiempos. Lo que nosotros en estos tiempos conocemos nos ha sido hablado por medio del Hijo, por medio de Jesús, a quien instituyó heredero de todo. ¿Quién lo instituyó heredero de todo? Pues Dios, Dios, por quien también Dios hizo el universo. Sabemos que el universo, de acuerdo a la descripción del Génesis, fue obra de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo y el Espíritu Santo, que no nos queda muy claro en ciertos momentos, pero dos cosas. Una, participaron los tres en la creación. En segundo lugar, la creación fue obra para el Hijo. Y por esa razón, el Hijo, en su calidad de hombre, siempre fue el rey de este mundo. Pero cuando ya fue glorificado, Dios Padre lo hace rey del universo, ya no solamente de la tierra. Pues de aquí parte en este concepto que estamos leyendo. Y después, refiriéndose al Hijo, dice el autor, Él es el resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia. ¿Qué es esto? Que sabemos que Dios Padre, es luz y por eso es sabiduría. Y que Jesús es reflejo de la sabiduría del Padre y de su figura del Padre. Por eso este término de impronta. Impronta significa que es un sello distintivo que tiene Jesús,
y que este sello nos ubica que el, él es la réplica, Él es la imagen, Él es la extensión de Dios Padre. Y que todo se sostiene con la palabra poderosa de Dios. Y por supuesto, con Jesús, su Hijo, a través de Jesús, también se sostiene la palabra de Dios. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se refiere a Jesús, después de que entregó hasta la última gota de su sangre por la remisión de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, resucitó, ascendió al cielo para ser glorificado, está sentado a la derecha del Padre, que es la majestad absoluta, y Él es el heredero, Él es el, el unigénito. La palabra de unigénito es una palabra que reviste un conocimiento, una alabanza también a Jesús. Sabemos que Jesús fue el único hijo de Dios Padre. Y por lo tanto, a veces nos decimos, bueno, ¿y para qué decir primogénito si nada más tuvo uno? Sí, pero la palabra primogénito o unigénito, uno solo, es como una señal de majestad, como una expresión de reconocimiento a la majestad de Jesús. Y por eso, después aquí nos cita el autor, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Sabemos que los ángeles, antes de que existiera la creación del mundo, fueron también creación de Dios y que los ángeles siempre estuvieron desde su creación al servicio de Dios, pero estaban están sobre arriba de los hombres. Por lo tanto, es lógico que pensemos que Jesús, al adquirir nuestra filiación divina, pero nuestra forma humana, pues en ese tiempo, en esa etapa en que él nada más se desarrolló como humano, los ángeles estaban por arriba de él en cuanto a al nivel, al estrato que les correspondía. Sabemos perfectamente que ya cuando comienza su vida pública de Jesús, en primer lugar, Dios Padre se manifiesta en la teofanía en que reconoce que Jesús es su Hijo amado y por lo tanto, si los ángeles están para servir a Dios, también los ángeles desde ese momento están para servir a Jesús dentro de su divinidad celeste, que nunca la perdió aún estando aquí en la tierra, pero que se manifiesta esta actitud de servicio de los ángeles hasta que comienza su actividad pública. Por esa razón vemos que después de su bautismo va al desierto a preparar su plan de trabajo y que ahí, después de las tentaciones de que fue objeto por parte de Satanás, los ángeles llegan a servirle. Y en varios momentos más de su ministerio público lo manifestó Jesús cuando fue increpado por las autoridades religiosas judías y que, cuando le decían, tu reino, dinos si eres rey. ¿Y qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Y si yo quisiera, bajarían legiones a que no me tocaran ustedes. O sea que ya ahí se ve que los ángeles estaban para servirle también a Jesús. Por lo tanto, pues ya después de este prólogo, podemos entrar un poquito más a ver qué dice sobre el Hijo, este autor. Dice, en efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy? Pues claro que a ningún ángel le dijo Dios Hijo, solamente a Jesús. O yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Pues tampoco es concebible que se lo dijera a ningún ángel. Dios
En otro lugar, al presentar a su primogénito, que vemos aquí la palabra como palabra de reconocimiento real, al su primogénito al mundo, dice Dios, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus ministros. ¿Qué significa esto? Que Jesús, al ser consubstancial al Padre y al Espíritu Santo, de los vientos, que es la manifestación del Espíritu Santo, una de las manifestaciones, los manejaba a placer. Y por otra parte, y de las llamas del fuego sus ministros. ¿Qué pasó en Pentecostés? Que el fuego en forma de lenguas se posa sobre los apóstoles para darles mayor inteligencia, para darles a entender lo que no habían entendido y a darles valor y parresía para enfrentar al mundo y llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Después dice el autor, pero del Hijo afirma, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y también el cetro de tu realeza es cetro de equidad. O sea, el cetro, el bastón de mando, pudiéramos decir, para que algunos entiendan, es uno de los símbolos de la realeza que portan. Y en el caso de Jesús reconoce que es equidad, que es equilibrio, que él trata igual a pobres y ricos, no tiene distinciones. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, tu Dios, con óleo de alegría entre tus compañeros. O sea, al ser sumo sacerdote, todos los sumos sacerdotes y los reyes en este mundo y los sacerdotes normales dentro del judaísmo también, eran ungidos. Y muchas veces en el Antiguo Testamento eran ungidos por los profetas. En el caso de Jesús, fue ungido por su Padre desde el comienzo. Y en Jesús puso los cimientos de la tierra y obra de su mano los cielos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Esto es reconocer que Jesús, como sumo sacerdote, como Cristo, no va a morir nunca, que Él siempre ha existido, existe y existirá. Como un manto, refiriéndose a los demás reyes de este mundo terrenal, dice el autor sobre Jesús, como un manto los enrollarás, como un vestido, y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. ¿Y a qué ángel dijo alguna vez Dios, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por escabel en tus pies? Sabemos que escabel es el banquillo sobre el cual Jesús tiene sus pies, y ahí su Padre va a poner a todos los que gobiernan el mundo, buenos y malos, y todos cuando sea la parucía, los pondrá Dios Padre a los pies de Jesús. Y continúa, ¿no son todos ellos espíritus servidores? Se refiere a los ángeles, con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. O sea que aquí se atreve el autor a decir que los ángeles también dentro del servicio que dan a Dios y a Jesús, nuestro Cristo y Señor, está el asistirnos a nosotros, pero no nos confundamos, nos asisten a nosotros por estar al servicio de Dios y por estar al servicio de Jesús. Y ellos quieren que todos nos salvemos. Y por lo tanto, ponen a los propios ángeles para que, en cierta forma, nos asistan, nos den servicio para lograr la salvación, mas no que estén a nuestro capricho, a nuestro servicio. Por eso ya estamos entendiendo mejor esto que estamos leyendo.
Continuamos un poquito más con esta lámina y te sigo leyendo acerca de las prerrogativas y funciones del Hijo. Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído. Recuerda que el oído es uno de los dos verbos del aprendizaje, el oír y el ver, para que no nos extraviemos. Pues si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza legal que cualquier transgresión y desobediencia recibió justo castigo, se refiere a lo que dentro del judaísmo representaban los ángeles, que además de ser mensajeros de Dios, también ayudaban en la formación catequética, pudiéramos decir, de todo el pueblo judío, y que ellos mismos, al tener esa relación con Dios, pues también cuando transgredían o pecaban los judíos, también eran castigados porque Dios Padre, Yahvé Dios, que Él sabe todo, no tiene necesidad de que le lleven el chisme, digamos, pero era enterado de estas faltas dentro de los judíos. Entonces, repito para agarrar la idea, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación? El propio Señor se refiere a Jesús desde el punto de vista humano, glorificado, recordemos. Señor desde el punto de vista glorificado, terrestre. Cristo desde el punto de vista celeste. El propio Señor comenzó a anunciar esta salvación que luego fue confirmada por la palabra de quienes lo oyeron. Por su parte, Dios lo confirmó con signos y prodigios de toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos según su voluntad. Por lo tanto, vemos que aquí el autor de la epístola también nos hace mucha gala de conocer al Espíritu Santo. Bueno, vamos a agregar algún comentario de estas prerrogativas desde lo que nos dejó el padre Carrillo Alday para complementar esta enseñanza. Es una síntesis cristológica, la naturaleza divina de Cristo, la acción creadora y conservadora del Hijo, la acción redentora como función sacerdotal y la exaltación regia a la diestra de Dios. Entendamos, la naturaleza divina de Cristo es porque es imagen de Dios Padre. La acción creadora y conservadora del Hijo, porque Él también participó de la creación del mundo. La acción redentora como función sacerdotal es porque si los sacerdotes abogaban por los pecados del pueblo judío, pues con más razón Jesús como sumo sacerdote, que no solamente entregó su vida por nosotros, sino que es el único sumo sacerdote sin pecado alguno, porque hasta los sumos sacerdotes judíos tenían pecados. Y antes de poder ofrecer en sacrificio las ofrendas, tenían que pedir por la limpieza de sus propios pecados para poder después pedir por los del pueblo, cosa que con Jesús no sucede, porque Jesús no tiene pecado alguno. Y él como oferente al Padre y como víctima también, excelente víctima y oferente, le ofrece a Dios Padre y a través de Dios Padre a Él mismo en su persona como primogénito, como Cristo y Señor, ofrece el sacrificio en remisión de nuestros pecados que vamos acumulando día a día nosotros. Dios nos habló en los profetas y en su Hijo. La revelación divina es a través de ellos durante el transcurso, el devenir del templo. Dios se comunicó en múltiples ocasiones a los padres del pueblo elegido a través de ellos en la humanidad, o sea, de los profetas y de Jesús. En general, los antepasados del pueblo de Israel,
Dios le habló a Adán y a Eva, a Caín y a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y después de ellos, Dios se comunicó hasta los últimos personajes de la historia de Israel mediante los profetas, y de muchos modos. Y después de ellos, a través de algunos de los grandes patriarcas de la iglesia, como Abraham, Moisés, Josué, y llegando hasta los macabeos, se hizo notar por medio de estos profetas la palabra divina. Pero después, en estos últimos días, al final de estos días, nos manda a su Hijo, nos manda a su primogénito, para que Él sea la voz de Dios Padre con nosotros y que a través de Él conozcamos su palabra. Nos habla a través del Hijo. ¿Y qué prerrogativas tiene el Hijo? El Hijo, como vemos aquí en esta lámina, es a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien se hizo el mundo, los mundos, o sea, todo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria e imagen perfecta de su sustancia, y al que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados con su muerte de Jesús, con la entrega de Jesús, se sentó a la derecha de su majestad en las alturas, o sea, fue glorificado, y ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Se trata de una sucesión de títulos dados a Jesús, superior sobre cualquier ángel. ¿Por qué? Porque escucha, Jesús fue establecido heredero de todo. Dios lo constituyó Señor de cuanto existe en cielos y tierra. Jesús dispone de todo lo que le pertenece a Dios, porque Jesús es el Hijo que entra en la creación de todo, en el Espíritu Santo. Ahí lo vemos. Entonces hay una preexistencia divina de Jesús y va a continuar hasta el final de los tiempos. Jesús no tiene, al igual que Dios, punto de partida en la creación, y Él es el principio de nuestra redención. Jesús es el resplandor de la gloria, porque el Hijo es el fulgor, es la irradiación del resplandor de la gloria de Dios. Es la manifestación exterior y sensible de la majestad divina. Es la imagen perfecta. El Hijo es como un sello que reproduce al ser de Dios. Lo que conocemos como hipóstasis significa en el vocabulario filosófico griego sustancia, esencia. El Hijo es la imagen perfecta de la sustancia, de la esencia del Padre. Es la doctrina de la consubstancialidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús tiene la misma esencia que el Padre, la misma naturaleza divina. No solamente crea, sino que sostiene en su existencia todo cuanto ha sido creado. Del plan cósmico, o sea, de todo el universo, pasa a ser Jesús el plan de la salvación, a la actividad redentora. O sea, después de haber creado junto con su Padre el universo y después de que su Padre tenía determinado cuándo iba a venir este mundo, el primogénito se convierte en el pilar en donde se sostiene el plan de salvación de el género humano, ya no solamente de los judíos. Su obra en este mundo de Jesús es redentora y salvadora. Y gracias a que se sentó a la derecha de la majestad de Dios Padre, Él vive para siempre en la gloria del Padre, comparte su realeza, y ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuanto más excelente es el nombre de quien se lo heredó, de Dios Padre. Por lo tanto, en una afirmación absoluta por la cual Jesús supera el universo visible y el mundo invisible que incluye a los ángeles, porque los ángeles son espíritus puros, los ángeles no son materia.
Entonces entra dentro de lo invisible y entonces Jesús supera todo lo visible y lo invisible de la creación. Jesús ha venido a ser, se refiere el venido a ser, recordarás el yo soy de Dios Padre y el yo soy también de Jesús, que muchas veces nos los dio a conocer: yo soy la puerta, yo soy la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. Todo eso, el yo soy, viene porque Jesús, igual que Dios Padre, ha venido a ser. Claro, Dios Padre, él mismo se presentó ante Moisés, recordarás, diciéndole, cuando Moisés le dice: ¿qué voy a decirle al faraón cuando me pregunte quién me ordena, quién me manda sacar a los judíos de Egipto? ¿Qué le dijo Dios? Dile: yo soy, me pide que haga esto. Ahí ya sabemos que se confundió este Moisés y cuando estaba ante el faraón y le hace la pregunta clave, el faraón le contesta a Moisés: él es. Y de ahí, de ese él es, pasando el tiempo, va surgiendo el tetragrama, del cual después se convierte el término de Yahvé, y después, por deformaciones del lenguaje, va a surgir el Jehová también, viene de ahí. Y ya después, cuando los judíos en el hebreo fueron poniendo vocales que no tenían, se fue constituyendo esos vocablos, tanto el de Yahvé, como lo conocemos, como el de Jehová, que viene siendo las dos formas de citar a Dios, que es el yo soy. Y por lo tanto, Jesús también es yo soy, porque es el heredero divino, es el heredero, nuestro hermano mayor. Gracias a Jesús nos hizo coherederos de todo su reino y también nos se convirtió en nuestro hermano mayor, Jesús. Y por si fuera poco, ¿qué sucedió cuando estuvo en la cruz? Que por su misericordia nos obsequia a su madre, a la siempre virginal María, como madre también nuestra. Entonces tenemos todo gracias a la misericordia de Jesús, que Él ha venido a ser. Se refiere a un determinado momento en que Cristo entra en posesión de una gloria peculiar, que por otra parte le pertenece como propia desde siempre. Esto hace pensar en la glorificación por su ascensión a los cielos y la exaltación a la derecha de Dios Padre, como nos lo citó Juan en su capítulo 17. Por lo tanto, Jesús es de la misma naturaleza que la Santísima Trinidad y cada quien tiene su función, pero todos son consubstanciales, son de la misma materia, comparten la misma gloria, comparten el mismo poder. Jesús es inclasificable, es hijo, es Dios, es hombre, es creador, es redentor, es humano, es celeste, es superior a los ángeles. Los ángeles le sirven a él. Es luz, es puerta. Jesús es todo. Necesitamos mucho discernimiento, o sea, mucha poder, inteligencia para poder deducir, para entender esto. Pero más que nada necesitamos fe, porque con que en última instancia Jesús es insondable, o sea, no podemos entenderlo. Y por fe tenemos que comprender que Él es todo. Por lo tanto, démosle adoración y oraciones a Él, a Jesús, el unigénito de Dios. Bueno, pues con esta introducción espero que vayas agarrándole sabor a la epístola a los hebreos y que vayas entendiendo el porqué de su importancia. Siempre estudiamos, repito, a Jesús de Nazaret como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, pero, ok, vimos que en la cruz nos salvó, nos redimió del pecado,
Pero necesitábamos llegar a ese punto. ¿Qué hacer con esas sustancias? ¿Qué hacer? ¿Cómo darle forma a ese ser víctima, a ser oferente y a ser al mismo tiempo a quien se le ofrece el intermediario de las ofrendas y la mediación que tenemos con Dios Padre a través de la intercesión de Jesús entre el pueblo y Dios, pero que ya nos quedó ahorita más claro, superior a cualquier sumo sacerdote que haya existido dentro del judaísmo, porque Jesús de Nazaret no tuvo pecado alguno como hombre, cosa que todos los sacerdotes, hasta los de nuestros días, tienen, y cuando pedimos perdón por nuestros pecados en la liturgia, también el ministro, el presbítero, pide por sus pecados cometidos, y que también en la antigüedad hasta el sumo sacerdote judío también los tenía. Y cuando llegaba el día de la expiación, el día del Yom Kippur, era el día en que entraba al Santo de los Santos, a ese lugar en el que una vez al año entraba para pedir por la remisión de los pecados, pues no se compara nada de eso a Jesús de Nazaret, sumo y eterno sacerdote para siempre. Agradezco tu presencia, te invito a que des constancia de tu asistencia y que si Dios permite, nos volvamos a ver aquí el próximo martes. Deseo que tengas tú y toda tu familia una agradable semana, que disfrutes la vida y que me permitas que te ponga la canción de cierre y que tengas una feliz noche. Gracias de tu participación. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me